Hola, muy buenos días a todos. Les saludo en esta mañana de sábado, último día de nuestro webinar Speaker Summit, que está la locura, está muy bueno. Hoy tenemos 5 conferencistas invitados internacionales de gran trayectoria, que estoy seguro que nos van a transmitir un conocimiento excelente. Comenzamos desde Ecuador, una persona que ya había estado con nosotros en un conversatorio y pues es tan trascendente y nos lleva un mensaje tan importante que abrimos un espacio para él y pues con gran agrado decidió aceptar y pues para nosotros súper excelente que él esté aquí esta mañana. Quiero presentarlo. Él es consultor y facilitador de procesos organizacionales estratégicos, considerando la dinámica del recurso humano. Posee 15 años de experiencia trabajando en diferentes sectores de la sociedad, sector privado, sociedad civil, ONGs, comunidades e instituciones de educación, acompañando procesos de desarrollo organizacional, productivos, mediación y asociación en algunos países de la región, y principalmente en Ecuador y Chile. En esta mañana entonces nos acompaña Leonelo Bertini desde Ecuador. Hola Leo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Javi, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y nada, ojalá poder contribuir en algo para mirar las cosas diferentes y que nos permita avanzar. Sí, claro. Para nosotros es un privilegio contar contigo en esta mañana y pues bueno, el espacio es tuyo. Adelante. Chévere, muchísimas gracias Javi. Bueno, conversando con Javi sobre cómo enfocar el webinar del día de hoy, hablábamos un poco bueno, de liderazgo emocional y del ser también, ¿no? Cómo esto impacta o cómo se relaciona con el ser, a propósito también de la situación que estamos viviendo. Y quisiera partir por ahí, no quisiera dejar de lado la oportunidad de contextualizar lo que estamos viviendo eh, y poder ver de qué manera este contenido que quizás se los pueda compartir el día de hoy hace sentido, ¿no? Para vivir de una manera más constructiva esta realidad cambiante que estamos inmersos. Entonces, eh, contarles que también antes de empezar, que yo vengo trabajando en temas de desarrollo personal desde muchísimos años atrás y he ido explorando distintos enfoques, distintas herramientas y definitivamente para mí ha sido un regalo enorme el encontrarme con lo emocional, con la dimensión emocional y reconocer el impacto que tiene esto en nuestra manera de entendernos a nosotros mismos, de entender la realidad, en la manera como impacta la emoción en nuestras actitudes y comportamientos. Es para mí, una maravillosa manera de entendernos, pero también de gestionarnos, ¿no? Entonces, la posibilidad de empoderarnos de nuestro mundo emocional para el bienestar eh, se vuelve sumamente potente, ¿no? Entonces, quería contarles que tengo una pasión por el enfoque emocional y el liderazgo tiene que ver con esto, tiene que ver con ya no solamente la inteligencia emocional, sino también dar un paso más allá de decir, bueno, ya que tenemos conciencia y sabemos del manejo, podemos ver el manejo personal o el manejo o entender cómo impacta la emoción en otro, bueno, ¿cómo la podemos utilizar a nuestro favor? ¿Cómo podemos utilizarlo en el logro de nuestros objetivos y vivir en bienestar, ¿no? Y entonces vamos a estar hablando un poquito de esto, ¿no? Del bienestar, del ser, desde la emoción. Y bueno, hablando de la situación en la que estamos, y por favor se lo comentaba también a Javi, si es que alguien siente la necesidad de hacer una pregunta que puede contribuir a que esto sea más interactivo, por favor, bienvenido, ¿no? No hay ningún problema de que se interrumpa y por lo contrario, podría ayudarnos a encauzar la conversación de una manera en que haga el mayor sentido posible a quienes están presentes. Entonces, la incertidumbre ya no es un momento. Hablábamos antes del mundo VUCA, ¿no? De que existe alto nivel de volatilidad, muchos cambios inciertos, mucha incertidumbre de no saber de dónde vienen ni cómo vienen, la complejidad, porque hay demasiadas variables, demasiadas cosas que están pasando a la vez.
y ambiguo, ¿no? Sin que necesariamente los mapas que conocemos hoy por hoy nos permitan navegar con claridad, leyendo indicadores con certeza de qué es lo que está pasando como para saber cómo actuar, ¿no? Este es el mundo VUCA que nos venimos habitando supuestamente desde inicios del fin de la Guerra Fría, pero que claramente el mundo VUCA, como se lo venía describiendo y pocos lo entendíamos, hoy por hoy se materializa en su manera más potente y estamos inmersos en una situación que no cambió, sino que sigue cambiando. No estamos inmersos en una situación que a partir del COVID nos seamos creyentes o no creyentes de que hay una conspiración o no hay una conspiración, independientemente de eso, la manera en cómo nos hemos vivido la humanidad, y ahora sí hablar de todos, el COVID ha hecho que entremos en una fase de cambio muy acelerado. McKinsey, que es esta consultora internacional de transformación cultural muy prestigiosa, hablaba que, por darles un dato, se esperaba que de aquí que hasta el 2030 se viva un proceso muy acelerado en las organizaciones para adaptarse a la virtualidad, ¿no? Al 2030. Y decía que sorprendentemente tuvimos que hacer un salto, digamos, traer a valor presente, digamos, la virtualidad para implementarla hoy. O sea, ya estábamos en un proceso acelerado de transformación, pero resulta que hoy por hoy estamos ya teniendo que vivir la virtualidad en el trabajo 10 años antes. O sea, imagínense lo que eso significa solamente considerando ese aspecto, ¿no? Sumado a todo lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita no hay ningún experto, ni tampoco creo que he escuchado videntes que nos digan qué es lo que va a terminar pasando, ¿no? Entonces, estamos en incertidumbre. Y desde ese lugar, lo único que podemos controlar, ¿no es cierto?, entre comillas, gestionar para ser más humildes, es nuestro mundo interior. Afuera todo está cambiando, todo se está reconfigurando de una manera inexplicable aún, inentendible aún, pero internamente nosotros podemos estar lo más fuertes posibles, lo más ordenados posibles para poder hacer frente a las distintas situaciones. Entonces, bueno, esa es la nueva realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que trae esta nueva realidad a propósito de la volatilidad? Claro, trae una gran impacto en la emocionalidad del ser humano. Nos trae mayor ansiedad, mayor sensación de soledad el distanciamiento, por el estar encerrados, depresión, angustia. Es muy fuerte lo que estamos viviendo porque muchas gentes estamos perdiendo personas queridas en nuestro entorno. El saber que lo que veníamos construyendo como estabilidad económica, financiera, familiar, hoy por hoy se ve afectada, estamos en gran medida viviendo de ahorros, perdiendo trabajo, o sea, estamos viviendo una situación emocional sumamente compleja, eh, del impacto que tiene esta realidad en cómo nos sentimos, ¿no? Bueno, hay un impacto importante también en cómo nos adecuamos mejor profesionalmente al espacio virtual, como lo decíamos hace un momento. Hay algo bien interesante y es que nuestra identidad también se amplió. Antes, cuando nosotros estábamos fuera de nuestro hogar, inclusive en nuestro espacio social con amigos, te relacionabas desde tu espacio profesional. Cuando te preguntaban cómo estás, normalmente uno respondía muy bien, el trabajo va excelente. Entonces, como que mi identidad estaba muy anclada a lo profesional. Y hoy por hoy nuestra identidad se está viendo como atomizada, ¿no? Estamos viéndonos, el hecho de que mi hija en algún momento quizás entre y nos interrumpa, o más bien dicho, complemente este espacio con su presencia. Ya saben ustedes que soy padre. Ahora soy más que nunca miembro de una comunidad en donde tengo que participar y salir a barrer las escaleras y desinfectar del edificio en el que vivo. Entonces, hay algo muy interesante y es que hoy por hoy la identidad del ser humano se atomizó, se visualizaron estas otras aristas, em, que hacen que nos tengamos que hacer cargo, ¿no? Y por hoy ustedes saben que quienes trabajan en casa y más aún con niños, el almuerzo que antes tomaba 15 minutos quizás, porque entre que te traen y te comes y quizás 15 minutos, yo al menos comía en 5,
hoy por hoy toma hora y media, 2 horas, si no son tres, ¿no? Entre preparar la comida, lograr sentarse a comer, después lavar los platos, ¿no? Entonces, es relevante esta nueva equilibrio, ¿no es cierto?, en estos distintos ámbitos. Hay nuevos hábitos que se tienen que adoptar: el uso de la mascarilla, lavarse las manos, el saludarse de manera distinta. La higiene se vuelve algo fundamental que sin lo cual no nos vamos a permitir interactuar con tranquilidad. Nuestros mensajes no se van a lograr llegar, nuestros productos, nuestros servicios no van a llegar si es que no tienen contemplado la higiene como una base fundamental, ¿no? Todos estos cambios van a aumentar también el nivel de conflictividad, ¿no? Aun cuando hayamos sido personas armónicas en nuestra propia familia y más aún en el trabajo, el cambio de dinámica, el hecho de estar presente, hay mucha gente que dice que recién ahora le está conociendo a su pareja, ¿no? Porque claro, salía a 7 de la mañana de la casa, llegaba a 8 de la noche y llegaban básicamente a comer y a dormir, ¿no? Pero resulta ser que ahora conviven con esa persona y descubren con quién han estado casados, ¿no? Entonces empieza un nuevo espacio de reajuste, de familia, de pareja, o en nivel de la coordinación de acciones dentro de la empresa. Entonces, muchos desafíos por ese lado, sumado a la inestabilidad social, ¿no? Mucha gente vamos a quedar sin empleo, y para subsistir vamos a tener que generar redes sociales, de tener que buscar en Chile le llaman como la olla común, ¿no? En barrios que se juntan y cada quien trae una zanahoria y hacen una sopa para todos, ¿no? Entonces, vamos a tener que estar muy presentes, no de nuestro bienestar, sino que nuestro bienestar también va a depender del bienestar de otros, más que nunca, ya no como un discurso, sino como una cuestión práctica y realista, no como un sentido altruista, sino que inclusive desde un sentido muy profundamente egoísta, ¿no? Y es que si es que los otros están bien, yo ni siquiera voy a poder salir a comprar pan. Entonces, estas son las cosas que se ven que están pasando, ¿no? Y que eventualmente se van a agudizar. Y claro, frente a esta situación que ya solamente de presentárselas a mí ya me genera una sensación de angustia, yo ya me angustié, ¿no? Bueno, ¿cómo lo manejamos, no? Y ahí viene la importancia de entendernos, como Javi nos invitaba a contemplar al ser, ¿no? Cómo definimos nuestro ser, ¿no? Y desde la perspectiva ontológica, el ser tiene estos tres componentes, al menos hay personas que dicen que tienen cuatro componentes, que tiene que ver con la parte de la mente, las emociones, el cuerpo, ¿no es cierto? Y hay la parte espiritual, ¿no? Que quizás está como un cuarto elemento que algunos modelos lo recogen. Y es fundamental entender nuestro ser. Es fundamental entender nuestro ser como una codificación. Nuestro ser es una codificación en estos tres aspectos, una codificación en la manera en cómo pensamos, una codificación en la manera como sentimos, y una codificación en la manera como estamos estructurados, inclusive en nuestra corporalidad, que hace que desde ese ser nos vivamos la vida de una manera específica. Lo interesante de ese ser es que hay ya suficientes maneras de abordarlo como para saber que tenemos libertad, es decir, que el ser no es un condicionante, no es que tú eres de una forma y ya entonces vas a morir de esa manera, sino que nosotros podemos con la vida inevitablemente vamos a ir actualizando y modificando ese ser, pero también nosotros podemos evaluar también y preguntarnos cómo estamos viviéndonos la vida, ¿no? Y eventualmente hacer ajustes. Y hoy por hoy es muy importante nosotros empoderarnos de ese ser y hacernos cargo para poder, de alguna manera estratégicamente y de manera responsable, definir cómo queremos, perdón, ser. A mí me gusta más que el ser es como el estar siendo, ¿no? Porque el ser la sola palabra rigidiza este fenómeno, digamos, y yo creo que el estar siendo es algo que describe mucho mejor que el ser.
a nuestra realidad porque estamos en permanente y dinámico cambio, ¿no? Y es sumamente importante porque hoy por hoy para nosotros poder transitar este momento que estamos viviendo, nosotros hemos venido siendo de una forma, hemos tenido un equilibrio en nuestra manera de entendernos, por ejemplo, quienes pensaban que desde la parte del ser, de la parte mental, si nosotros nos concebimos y nos entendemos a nosotros mismos y hemos construido una identidad, por ejemplo, de que somos trabajadores em, y que estamos en una empresa y queremos crecer, entonces ese pensamiento de decir me voy a esforzar más duro para crecer, se puede ver sumamente afectado, ¿no es cierto?, si es que a mí me despiden, porque yo he estado trabajando 20 años, 15 años en una empresa y de repente pierdo mi empleo. Entonces yo no sé cómo desenvolverme en una situación distinta de la que yo venía habituado. Y es sumamente importante el reconocer ese choque, ¿no? Ese choque que se da con un elemento externo que cambia mi realidad y a la vez saber que yo no soy esa persona que venía siendo, sino que yo puedo ser distinto, yo me puedo adaptar, me puedo redefinir, ¿no? De haber sido una persona sumamente estable en el trabajo, puedo convertirme y adaptarme para ser un emprendedor. Hay ciertos limitantes biológicos, hay ciertos limitantes que tienen que ver con las propias estructuras, pero aún así es importante saber que yo puedo hacer los mejores ajustes, los mejores aproximaciones a la persona que me permite ser adaptativamente mejor para enfrentar la situación que estoy viviendo. Entonces, el ser en la parte de mental tiene que ver con eh, cómo, cómo me entiendo a mí, cómo entiendo la vida, toda la parte cognitiva que está influenciado por la cultura, por ejemplo, si eres de tal o cual color, de piel o de raza, hay ciertos mandatos culturales que determinan quién tú eres, si es que perteneces a una religión, si es perteneces a una determinada familia. Hay muchos condicionantes que han ido incidiendo en nuestra estructuración del ser. Y también cada uno de nosotros seguro hemos vivido procesos personales muy profundos en donde nosotros hemos vivido pudiendo deconstruir estos condicionamientos culturales y poder ir creando nuestro propio ser desde esta parte cognitiva, ¿no? Y aún así es importante saber que no somos aquello que hemos creado o que hemos configurado, ¿no? Sino que hemos estado siendo, estamos siendo eso que hemos configurado y debemos saber que todo eso que hemos configurado podemos cambiarlo, ¿no? Eh, no estamos condicionados ni condenados más aún a vivirnos la vida como la entendíamos antes. Desde la perspectiva cultural, perdón, emocional, es algo similar. La parte emocional, mi juicio es que dentro de esta configuración del ser que hablamos de la mente, la emoción y el cuerpo, la emoción ha estado relegada. Nosotros hemos sido formados cognitivamente en nuestras culturas, en el sistema educativo. Ha estado sumamente enfocado en desarrollar la mente. Y las emociones más bien han sido vistas como inclusive amenazas, ¿no? Las personas emocionales que antes, en la época de Freud, que empezaba a analizar la psiquis humana, cuando había personas que eran sumamente emocionales, eso inclusive lo atribuía a trastornos, ¿no? O también en ese momento que había un tema se atribuía a la feminidad, ¿no? O sea, como que las mujeres eran más emocionales y por lo tanto no eran racionales y por lo tanto no podían tomar decisiones políticas, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy cada vez estamos mucho más, tenemos la oportunidad de entenderlo mucho más claro, esta dimensión emocional de nuestro ser, que justamente nos permite darnos cuenta de que somos seres emocionales y que permanentemente estamos en una emoción. Y que por lo contrario, antes que pensar que estamos siendo objetivos sin emoción, el no reconocer una emoción puede ser que nos haga inclusive estar atrapados en una de ellas, ¿no? No hay nada como cuando ustedes dicen, ¿no? Dice,
Oye, están en una discusión con alguien de la familia, y oye, pero no te enojes. No, si no estoy enojado, ¿no? Entonces, eh, llega un punto en donde no somos capaces de reconocer nuestra emocionalidad y estamos convencidos de que el mundo que vemos y que entendemos es según, que es así, cuando no estamos reconociendo que ese mundo lo estamos viviendo de esa forma por la emoción en la cual estamos. Entonces, la persona que dice que es así, él cree que tiene la razón y cree que las cosas se tienen que hacer a su manera y que así es el mundo. Y no se da cuenta de que está conectado con la rabia y que la rabia justamente es una emoción que nos enfoca mucho en aquello que nosotros queremos conseguir, y es una emoción que justamente nos aísla de poder comprender y tomar en cuenta otras perspectivas, ¿no? Entonces, em, la emoción es fundamental hoy por hoy para entender nuestro ser y gestionar nuestro ser, más bien dicho, nuestro estar siendo, para también identificar desde qué emociones nos estamos viviendo la vida, ¿no? Y qué podemos hacer para, inclusive a conciencia y voluntad, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, y bueno, estamos hablando el día de hoy, podemos decidir la emocionalidad, ¿no? Desde cómo es más adaptativo, cómo nos resulta más, desde qué emocionalidad nos permite avanzar, básicamente, ¿no? Y la parte corporal no es menor, que también ha estado relegada a lo estético, ¿no es cierto? Como que lo físico fuera algo que hay que ir al gimnasio y que hay que entrenar para que nos vean bien. Sin embargo, hay una directa relación también entre el cuerpo y nuestro ser, o sea, cómo estamos siendo, cómo nos sentimos, ¿no? Nuestra corporalidad nos permite el tipo de energía. La corporalidad también yo la veo también, por ejemplo, cuando hablan de la alimentación, ¿no? Dependiendo de cómo yo como, lo que yo estoy constituido, químicamente también determina mis posibilidades de ser, ¿no? Si yo como mucho dulce y tengo mucha dependencia al azúcar o al alcohol, a las drogas, entonces ya mi organismo va a funcionar distinto y me va a permitir actuar de una manera diferente, ¿no? No quiero hacer juicios de valor de si está bien o está mal, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, cada uno lo sabrá, pero lo importante es saber que la manera en cómo yo me relaciono a mi cuerpo también me determina en mi manera de ser, ¿no? Y que yo puedo ser consciente de eso, identificar qué sustancias son las que realmente me generan mayor valor, de qué manera, qué estado físico, qué actividades, qué responsividad de mi musculatura es la que yo necesito para estar mejor en estas circunstancias. De alguna forma, lo que les quiero traer hablando del ser es que somos, desde esta perspectiva ontológica, somos sumamente eh, moldeables, ¿no? Y estamos siéndolo. El tema es que lo estamos siendo en la mayor parte del tiempo condicionados por elementos externos, es decir, nos están moldeando. El rato en que vemos televisión y vemos noticias que nos generan miedo, entonces ya no estoy siendo yo consciente ni teniendo voluntad de quién quiero ser o quién quiero estar siendo, sino que estoy siendo un agente pasivo que me condiciona y que altera mi ser, ¿no? En cualquiera de estas dimensiones, de la manera en cómo me pienso a mí mismo, de la manera en cómo me siento y de la manera en cómo está mi cuerpo, mi estructura, ¿no? De lo que me sostiene, ¿no? Y lo importante, lo que yo quisiera traerles acá, si bien este no es un espacio en que podemos trabajar todo esto y desarrollarlo, es sí traerles el mensaje de decir, señores, no estamos condicionados, señoras, no estamos condicionados, nosotros tenemos libertad, no absoluta, no somos con humildad, ¿no es cierto? Pero día a día, cada instante, tenemos una posibilidad de tomar decisiones y tomar decisiones, de evaluarlas, retractarnos, tomar otra decisión que nos permita actuar de una manera mucho más asertiva y efectiva para estar bien y lograr lo que queremos. Entonces, entrando de lleno en el tema del liderazgo emocional, ¿no es cierto? Que ese es como mi pasión, de estos componentes del ser. Si vieron, yo no topé el tema espiritual porque para mí la espiritualidad está en todo, ¿no? Hay una conexión espiritual, pero yo no conozco cómo gestionarlo. Entonces,
no quiero desconocer que existe, pero quiero reconocer que yo no entro en ese espacio. Y sé que está en todo también, sé que influye también el tema espiritual de una manera muy profunda, ¿no? Pero haciéndome cargo de estos tres elementos que los puedo entender y sobre todo del tema emocional, quiero compartirles este tema de liderazgo emocional, de qué se trata el liderazgo emocional. Y les voy a compartir una pantalla, espero que se pueda, no le pregunté a Javi, espero que se pueda. El anfitrión me inhabilitó. Perfecto, entonces no puedo compartir pantalla, pero les voy a contar sobre el modelo de liderazgo emocional que trabajamos nosotros, ¿no? Con las personas que acompañamos a organizaciones y instituciones educativas en su desarrollo de liderazgo emocional. Entonces, por una parte, el liderazgo emocional parte de lo que ya Daniel Goleman venía describiendo desde hace muchísimos años sobre lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Que es la capacidad de reconocer, comprender, identificar y expresar y regular las emociones. Eh, ok, ya Javi me dice que ya puedo compartir pantalla, entonces se los voy a compartir. Eh, entonces, este es el modelo, no sé, el que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Entonces, la inteligencia emocional, como les decía, es esta capacidad de reconocer, comprender, identificar, expresar y regular las emociones. Y aquí hay varias maneras de entender la experiencia de conocer tus emociones, porque las emociones, cada uno podamos tener distintas seguramente definiciones de lo que es una emoción. A la vez hay una emoción, una definición que a mí me encanta de Susana Block, que habla justamente de que es un estado corporal dinámico, permanentemente cambiante, de todo el organismo, que está generado a partir de estímulos internos y externos, que generan un cambio dentro de la experiencia, ¿no es cierto?, subjetiva, pero también a nivel que alteran nuevamente el organismo. Es decir, por ejemplo, cuando yo tengo un pensamiento, efectivamente me cambia la emoción. Si yo me acuerdo de las vacaciones que fui cuando era niño y fueron unas vacaciones maravillosas, entonces mi cuerpo se va a transformar, todo mi organismo a nivel fisiológico, a nivel somático y a nivel cognitivo se va a transformar. Es decir, van a haber distintas sustancias químicas en mi cuerpo, va a alterarse el ritmo cardíaco, va a alterarse la intensidad de la respiración, va a alterarse mi gesto facial, mi corporalidad, mi tonicidad muscular. Todo esto se va a alterar y también se altera mi experiencia subjetiva. O sea, efectivamente, si es que yo estoy en una emoción, ¿no es cierto? Y me acuerdo de este paseo que me fui a la infancia con mi familia y la pasé muy bien y yo salgo a la calle y no veo a nadie cuando estamos en encierro y voy a decir, qué maravilloso que está este día, mira, no hay nadie, toda la calle es para mí, ¿no? Pero si es que estamos, por ejemplo, nos acordamos de una situación que nos da tristeza, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, el día en que mi novia me terminó, ¿no? Y entonces me conecto con esa tristeza, esa sensación de soledad y salgo a la calle, que es la misma experiencia de la realidad, pero la voy a vivir de una manera completamente distinta, ¿no? Entonces, es fundamental el reconocer, ¿no es cierto?, qué emoción estoy viviendo, comprender mis emociones, todas las emociones, identificar cómo está afectando en mí esa emoción y eventualmente saber expresar qué es lo que estoy sintiendo y decir, wow, me siento desolado en esta calle vacía porque estoy triste, no porque esté desolado, porque estoy triste, entonces me siento desolado. Entonces esto es súper importante. En esta regulación y este entendimiento del ser, lo que yo les quiero compartir es que la emoción es sumamente importante y nos da un montón de libertad y de herramientas de manejo, porque justamente la emoción es la que determina la experiencia que me estoy viviendo.
Entonces, por ejemplo, Descartes en su momento decía, pienso, luego existo. Y desde esta mirada, cuando entendemos la emoción y cómo afecta a nuestro ser, entonces, o nuestro estar siendo, nos damos cuenta de que primero sentimos y después interpretamos la realidad. Entonces, es fundamental la inteligencia emocional. Y es aún más fundamental el saber que la emoción es gestionable, no solamente por estímulos internos, pensamientos, recuerdos, proyecciones, no solamente por estímulos externos, por ejemplo, el Feng Shui te dice pinta los colores de tales colores. También nos permite o poner música, que es un estímulo externo, siempre y cuando no nos traiga un recuerdo asociado, simplemente si es solamente música, ojalá no tengamos ninguna, solamente es un tipo de música, esto es un estímulo externo más puro, la luminosidad. Yo puedo de alguna manera gestionar mi emocionalidad para acercarme a una u a otra, ¿no? Pero también tienen que saber que hay otra manera de acceder a la emoción, que es a través del cuerpo. Hay el método Alba Mountain, que es desarrollado por Susana Bloch y desde el cual nosotros trabajamos. em, es un método que logras tú poder trabajar sin sin la necesidad de estímulos internos, de pensamientos, sin la necesidad de estímulos externos, sino que gestionando directamente desde tu corporalidad, específicamente desde la manera en cómo tú respiras, estableciendo una manera de gesticular tu cara y articulando tu cuerpo en una postura específica, tú logras acceder a ciertos espacios emocionales. Entre ellos también, además de acceder a hay 6 emociones básicas desde el Alba Mountain, que es la tristeza, el miedo, la alegría, la rabia, la ternura y el erotismo. También tú puedes acceder al Step Out, que es una herramienta para salir de los estados emocionales a un espacio de neutralidad que no implica ausencia de emoción, sino que implica justamente el estar con incidencia de todas las emociones en su mínima expresión. Y ese es el espacio de mayor claridad, es el espacio de mayor libertad. Cuando les decía de esta persona que está enojada y dice, no, pero si no estoy enojado. Entonces, esa persona no tiene claridad porque la única manera en cómo ve la realidad es desde esta emoción de la rabia. Cuando tú te acercas a la neutralidad, en cambio, tú tienes la capacidad de mirar que la vida te la puedes vivir desde las distintas emociones y tú puedes gestionar, ¿no es cierto?, con humildad, porque no puedes controlar la emoción, pero sí puedes hacer lo posible por acercarte a vivir la vida desde la emoción en que sientes que es más efectiva para lo que te quieres proponer nuevamente, para tu bienestar como para el logro de objetivos. Entonces, es importante conocer que la emoción está siempre presente en nosotros, está determinando cómo vivimos la vida y que la podemos gestionar. Y ahí viene la segunda parte del componente del modelo de liderazgo emocional que les quiero compartir, que tiene que ver con la asertividad empática, que ya no es solamente el tener la capacidad de entender mi emocionalidad, cómo me afecta y de saber que tengo la libertad de poder con humildad incidir en la gestión de ella para poder configurar este ser, ¿no? Este estar siendo, ¿no? De yo puedo incidir en cómo me relaciono con la realidad. Y entonces ya viene la segunda parte que tiene que ver, bueno, cómo lo aplico esto en el logro de mi bienestar y mis objetivos. Y el paso fundamental dentro de la asertividad empática tiene que ver con la autoobservación, que quizás es volver a lo mismo de antes, ¿no? Yo no puedo pretender gestionar mi ser o mi estar siendo si es que no soy consciente primero de qué me está pasando. Aun cuando no lo pueda cambiar, primero tengo que darme cuenta de que qué me está pasando, de que no es que estoy desolado, de que soy una persona sola, es que estoy conectado con la tristeza y que por lo tanto me considero desde esa emoción que estoy solo y que valoraría estar con alguien. Pero no soy persona sola, porque si estuviera en ese mismo instante conectado con la alegría, diría, ay, qué rico, al fin tiempo para mí, ¿no? Entonces, primero observarme y decir en dónde estoy, quién estoy siendo, ¿no? Después observar y diagnosticar qué está pasando en mi entorno, qué está pasando en mi familia, qué está pasando en mi trabajo. Y según eso, yo puedo también entendiendo en clave emocional, por supuesto, en qué emoción están. ¿Están todos felices en el trabajo? Sí, mira, todos sin mascarilla. ¡Yay! Todos contagiados. Entonces, si queremos mantener nuestro bienestar y cuidado y efectividad,
tenemos que quizás observar y diagnosticar qué emoción está para diseñar una estrategia y decir, oigan, parece que nos hace falta un poquitito de miedo en esta organización. Parece que en la familia nos hace falta un poquitito de alegría y de estar celebrando lo que tenemos y no lo que nos falta, ¿no? Y actuar. Y en ese momento ensayar este estar siendo y ver cuánto me permito avanzar, cuánto me permite esto avanzar para mi bienestar o para el logro de mis objetivos. Y finalmente evaluar, ¿no? Y como les digo, esto de aquí no es control, no es manipulación. El entender la emocionalidad es un arte, el gestionarla es un arte que nos implica una permanente ensayo-error, ¿no? Un permanente ensayo-error. Esta vez en la oficina la gente no se puso las mascarillas. Bueno, ¿qué puede pasar mañana para que tomemos esta realidad de una manera más distinta que nos permita cuidarnos más, ¿no? Y eso es el liderazgo emocional, es tener una inteligencia emocional, conocer la emoción, saber cómo nos incide, saber que la podemos gestionar desde estas distintas maneras que existen y después saber que la podemos poner a nuestro servicio, si lo quieres, con humildad siempre, pero para podernos acercar cada vez mejor al logro de estos objetivos y también para estar en bienestar. Y ese es el liderazgo emocional y esa es la manera en cómo se relaciona con el ser, ¿no? O el estar siendo. Yo desde la emoción, como les decía, puedo impactar mi manera de pensar, porque ya vieron cómo la emoción impacta directamente en la experiencia subjetiva. Entonces, cómo el yo hacerme cargo de la emoción afecta mi manera de ver la realidad, mi manera de entender la situación en la que estoy, eh, y también cómo la emoción afecta mis actitudes y comportamientos, ¿no? También la emoción es, es lo que me mueve, ¿no? Es como la energía que me mueve. No podríamos, cada movimiento que realizamos, tiene una carga energética emocional. Entonces también, si es que yo quiero modular mi ser, mi estar siendo, desde la emoción, yo puedo definir, bueno, cómo quiero estar, ¿no? Necesito ahorita mucha energía, bueno, entonces, ¿qué emociones son las que me dan mucha energía? Necesito cuidarme, ¿qué emociones son las que que me permiten cuidar? Necesito acompañar a otro. En estos momentos es sumamente importante el estar conectados, por ejemplo, con la emoción de la ternura. Puedo yo tener miedo, puedo yo tener tristeza, pero hay otras personas que están al lado mío que quizás necesitan de mi compañía. Entonces, quizás en ese momento a mí me sirve mucho más el estar conectado con la ternura para que mi propio cuerpo pueda acoger al otro, pueda sostener al otro de una manera que lo contenga, ¿no? Y cognitivamente también puedo, desde la ternura, escuchar atentamente, escuchar y comprender sin tratar de establecer mi realidad por la del otro. ¿Vieron? Yo les dije que esto iba a pasar. Mi hija acaba de entrar. Mi amor, estoy en una reunión. Eh, después voy, ¿ya? Pero después, mi amor, por favor, ¿ya? 2 segunditos, permítanme. Venga, venga. Bueno, entonces ya saben que este es otro ámbito de mi vida y que soy padre. Como decíamos, se amplían las identidades. Entonces es fundamental saber que la emoción es un elemento, es un componente de nuestro ser sumamente importante, ¿no es cierto? Y que nos puede servir justamente para adecuarnos a esta situación que desde la emoción en la que estoy, quiero compartirles que creo que va a ser aún más desafiante. No sé en dónde están cada uno de ustedes, Latinoamérica, en Europa, no sé. Lo que tengo desde la emoción en la que estoy es una percepción, una intuición de que la situación va a ser aún más compleja, que todavía no viene lo peor. Entonces, desde ese lugar, para mí es también una invitación a hacernos cargo de nuestra emocionalidad para estar sólidos, para estar fuertes, para estar claros de que nuestras acciones nos permitan adaptarnos mejor a las situaciones que vamos
viviendo en la cotidianidad. Me habría encantado, y no sé si es que Javi me escribió, porque además, si es que hay alguna pregunta, me gustaría, no sé, saber si es que hay algo que desde donde podamos interactuar más. Hasta ahí es lo que yo quería compartirles de lo que es de liderazgo emocional y cómo esto incide en nuestro ser / estar siendo, y que nos permita adaptarnos mejor a la realidad que estamos viviendo. Leo, ¿cómo estás? Cosas que nos pasan con los hijos, ¿no? Normalmente suele suceder. Sí, Les decimos, quédate allá, y no se quedan allá. no, imposible. Y si le pongo llave es peor porque no deja de golpear hasta que abre. Así Sí, que... muy interesante. Bueno, hay un tema interesante que tú tocaste durante la conferencia, que decías que las emociones han sido relegadas y hemos sido formados en forma cognitiva, ¿no? Eso tiene mucho contenido, ¿no? Porque nosotros hemos sido formados de cierta manera que nos llevan básicamente a tener como un cúmulo de información que obtenemos a actividades o procesos de aprendizaje o experiencia que nos hacen ser las personas que somos hoy día, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo se desarrollan esos procesos. Sí, yo siempre digo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro novio, nuestra novia, y la vamos a presentar en familia, siempre es como, bueno, ¿y cómo es? Dice, no, es que es racionalita o racionalita. Ay, qué bueno, ¿no? Ujú. Las decisiones, las buenas decisiones se tienen que tomar objetivamente. Sí, Entonces, permanentemente estamos resaltando la importancia de lo racional, de lo cognitivo, y dejamos de lado la parte emocional, ¿no? Por ejemplo, el escudo, perdón, no sé si hay algún chileno que nos está escuchando, pero el escudo nacional, el lema que dice es por la razón o por la fuerza, ¿no? ujú, O me entiendes o me entiendes. Entonces, entonces siempre la razón ha sido predominante, pero también la razón de por sí sola, sin emoción, se vuelve una cárcel, sí, ¿no? Porque resulta ser que aquello que yo pienso lo creo como cierto. ¿No? Y estoy condenado a vivirme la realidad de la manera como la estoy sintetizando, sin darme cuenta, sin ser consciente de que eso no es más que un resultado de la emoción en la que me encuentro. Y que, por básicamente. lo tanto, yo no soy quien soy, sino que soy quien Creo ser. me percibo desde la emoción en la que estoy. ¿No? Entonces, y eso abre montones de cosas. Yo lucho por tener la razón. Yo trabajo en gestión de conflictos y es fascinante que las partes cuando entran en un conflicto, cada una quiere tener la razón. Entonces, y eso es desde un espacio emocional en donde están atrapados. Y cuando trabajamos en tratar de resolver, el articular, la, el entendimiento cognitivo, se vuelve casi imposible, Ujú, porque como están en una emoción de la rabia, no importa qué tanto se pueden integrar y complementar las diferencias, lo que yo quiero es tener la razón. Entonces no hay manera o se dificulta muchísimo el llegar a un acuerdo, mientras que cuando yo entro en el espacio emocional y abordo justamente cómo yo me siento, entonces, de ahí se puede diluir, ¿no es cierto? Se puede trabajar en identificar que la emoción está siendo la rabia, en identificar qué provoca esa rabia y qué emoción me podría permitir entender al otro, que es la ternura. Entonces, yo no tengo que abandonar la rabia, porque si me voy a la ternura voy a hacer lo que el otro diga, ujú. ¿no? Pero si es que yo logro equilibrar entre rabia y ternura, entonces voy a lograr pasarme de mi lado y poder entender el del otro. Y en ese proceso, en ese vaivén, como en una licuadora, se empiezan a integrar las percepciones y se crea una nueva realidad que logra que genere un acuerdo entre las partes, ¿no? Un acuerdo vivido, un acuerdo sentido, un acuerdo con un nuevo entendimiento. Es decir, ya no pueden seguir siendo las mismas personas que eran cuando había el conflicto, en directa contraposición.
porque ya hubo un proceso, inclusive, no quiero sonar esotérico, pero transformacional, ¿no? Ujú. En ese proceso, ¿no? Inclusive yo siempre menciono que esto es mucho más relevante que la firma de un contrato. La firma de un contrato es un tema racional, es un tema lingüístico, pero que si no se siente, si no se vive, entonces no necesariamente eso se traduce a un cambio de comportamiento de las partes para que la relación sea armoniosa y se resuelva el conflicto. Claro. Mire que en nuestro ejercicio, eso es un tema que nos ha llevado a entender y a triunfar un poco más, ¿no? Porque nosotros estamos constantemente enfrentados a diferentes temperamentos, ¿ves? Conozco una persona, luego conozco la otra, nos gusta ser muy juntos, muy cercanos a las personas, pero cuando comenzamos a hablar con ciertas personas y comenzamos a conocer, y yo de pronto le hablo a esta de una forma y no le gusta mucho, entonces entraría al conflicto, pero viene la parte emocional donde podemos entender esos temperamentos y entrar y a llegar a acuerdos más fácilmente, ¿no? Ese es un éxito en la parte laboral y también sería un éxito para los que somos casados y creemos en el matrimonio, ¿cierto? Llegar a cambiar nuestra forma de ser como hombres para poder entender a quien vive con nosotros es muy duro. ¿M? Tenemos un programa de certificación justamente en un programa que le llamamos de emoción inteligente, Ujú, no inteligencia emocional, sino que es un programa que justamente explora la posibilidad de vivirnos la emoción desde el cuerpo. ujú. Entonces, la emoción hacia la psiquis, por eso es emoción inteligente. Primero gestiono, aprendo a entender y conocer mi psiquis y después entiendo todo lo que eso provoca. Y uno de los participantes, justamente la motivación que tuvo para ingresar al programa es el mejorar la relación con su hijo. Su hijo tiene 3 años Ujú, y dice, o sea, me era imposible conectar con el muchacho. O sea, agua y aceite. Y el momento en que él logró identificar primero lo que a él le pasaba con esa relación, el identificar sus emociones y después de empezar a leer las del hijo, fue una conexión sin palabras, literalmente. No hicieron falta las palabras para poder conectar y empezar ujú. a encontrar maneras de relacionarse de una manera constructiva. Porque ya las necesidades ya no solamente se entienden, sino que sobre todo se sienten. Así Yo cuando es, yo siento y yo resueno con el otro, entonces el dolor del otro ya empieza a ser el mío, ¿no? Y mi optimismo también empieza a ser la del otro. Entonces ahí ya empieza a haber una conexión instantánea por las neuronas de espejo y hay que cada quien quiere explicar de maneras distintas, pero lo que termina pasando es que la emoción termina siendo sumamente contagiosa y se empieza a generar una realidad que nunca es única, nunca es una realidad, siempre vamos a ser distintos, pero vamos a resonar en una frecuencia mucho más similar. Y así es, desde ahí el entendimiento ya se da, es mucho más fluido. así es. Ya no tienes que esforzarte por llevarte bien con alguien, porque ya de por sí tu emocionalidad genera el contexto para que esa afinidad aflore. Así es. Leo, esta es una conversación bastante agradable, muy buena. Aquí podríamos quedarnos muchísimo tiempo, pero como siempre, todo lo que es bueno se acaba rápido. Entonces, el tiempo se nos ha acabado por el día de hoy. Quiero agradecerte mucho la participación. Tus A aportes ustedes. han sido muy importantes, ¿no? Ya 2 oportunidades que esto ha sido maravilloso, ha sido muy, muy bueno y pues la gente lo ha podido captar así. Para nosotros un privilegio poder contar contigo entre este Speaker Summit Webinars. Un fuerte abrazo desde Colombia, Leo. Muchas gracias por tus aportes, por estar siempre con nosotros y seguiremos creciendo. Como siempre les digo, este es el principio de muchos. Llegaremos a más. Chéverísimo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, Bueno, espero que les haya interesado. claro que sí. Un A todos abrazo. los que nos están escuchando, terminamos esta conferencia con Leo, que es desde Ecuador, y en 5 minutos comenzamos con una conferencista que viene desde México. Entonces, no se desconecten, 5 minutos, ya volvemos. Chao, chao.